historiador, profesor, académico y periodista mexicano. Lorenzo Meyer y su gran labor como investigador y profesor en universidades de México, Estados Unidos y España lo ha hecho merecedor de varias distinciones. Ha sido editor, compilador y coordinador de 10 libros y cuenta con un buen número de capítulos y artículos en libros y revistas académicas. Premio de la Investigación Científica de la Academia Mexicana de la Ciencia. Premio Nacional de Ciencias y Artes en el campo de la Historia, Ciencias Sociales y Filosofía 2011. Es investigador emérito del Sistema Nacional de Investigadores y profesor emérito de El Colegio de México. Amigos de Palabras Mayores, bienvenidos. El día de hoy tenemos un invitado de primer nivel, un hombre que ha ayudado a cientos de mexicanos a abrirse al pensamiento crítico, que diariamente desde sus trincheras nos pone a pensar, el doctor Lorenzo Meyer. Muchísimas gracias por Bienvenidos. Y le damos las gracias por recibirnos. Y hablando un poquito del Colegio de México, ¿usted siempre quiso ser historiador? No. O sea, su objetivo siempre estuvo por ese camino. Más bien dicho, mi objetivo desapareció más o menos cuando yo tenía unos 15, 16 años. Yo nací aquí en la Ciudad de México, pero mi familia, por razones rarísimas, se fue a una granja muy pequeñita en el municipio de Tlalnepantla, cuando aquello todavía era rural, ahora ya no. Y me llevaron a vivir en esa granja unos 8 o 9 años, y mi objetivo era ser ingeniero agrónomo. Yo quería seguir viviendo en el campo. Todavía quiero, pero... Bueno, eso se siente aquí. Bueno. Eso es lo que se respira justamente, el sabor a campo. La vida me llevó por otros caminos, y cuando tenía yo 18 años, que salí de la preparatoria, ya había regresado a la Ciudad de México. Hice la preparatoria ahí en la Academia Militarizada México, que ahora ya no existe. Y saliendo de ahí, pues no tenía yo ni idea, porque ya mi proyecto del campo se había venido abajo. Alguien en mi familia me dijo que existía el Colegio de México. Y yo al principio hasta incluso lo confundí con el Colegio México, claro, que son dos cosas completamente distintas. Sí, por supuesto. Y que había una carrera que se iniciaba en ese momento. En 1961 se abrió el Centro de Estudios Internacionales, que es lo más alejado. Yo quería estar en el campo con animales, claro. Animales de a de veras, porque sí, por luego supuesto. he estado con otros, pero que no son... con otros de dos mismos. patas. Sí. Y que había becas para estudiantes, cosa rarísima, para estudiantes de licenciatura. Y ahí fui. Me hicieron la entrevista, el que era ya el presidente del Colegio de México, pero era tan chiquito que él podía entrevistar a los aspirantes. Y me preguntó que cómo estaba mi inglés. 0. Ni la O por lo redondo. Si en preparatoria copié, en alguna materia copié, fue en inglés. En inglés. Nomás la lengua anglosajona no entraba en mi visión del mundo. Entonces me dijo que no. No viene a hablarle en inglés a las vacas. Nadie, no, nada. Por supuesto. Que por cierto, sí puede uno comunicarse con ellas con sonido, pero no en inglés, no importa eso. Y no, que no entraba yo. Bueno, pues entonces pensé ya muy seriamente en la posibilidad de entrar a veterinaria en la UNAM. Claro, tenía más que ver en todo caso. Desde luego. Cuando me llegó un telegrama diciendo que sí, que siempre sí llegara yo al Colegio de México, lo que sucede es que no hubo suficientes aspirantes.
para una carrera que me costó unos 10 años entender de qué se trataba. Y poco a poco le fui entendiendo. Era un mundo totalmente desconocido para mí. En la familia no había nadie que tuviera un conocimiento del mundo. Entrar ahí a hacer la licenciatura con una generación que eso se pidió de antemano, que ya tuvieran otra licenciatura. Yo salía de preparatoria, Claro. entonces menos iba yo a entrar ahí, pero a falta de candidatos, pues fuimos entrando muchos Pero, que doctor, no estábamos programados. pero a ver, una pregunta. ¿Por qué alguien que tiene esta formación del campo y que tenía afinidades con eso, decide decir, bueno, pues está bien, están abriendo una carrera, pues iré a esa y no a otra de origen? Bueno, pues porque el campo en el que yo vivía fracasó. Después me di cuenta por qué iba a fracasar. Que fracasar. Era una granja muy pequeñita en un país donde la agricultura va camino a la extinción, Sí, sobre todo totalmente. la agricultura pequeña. No me había yo dado cuenta. Mi familia no se dio cuenta, menos yo. Sí, era niño y adolescente. Pero había becas, y la situación no estaba como para desperdiciar Bien, una beca. Así que me cambió el mundo. Y viajar a Estados Unidos primero, a América Latina, a África, bueno, me cambió ¿Y el qué le mundo. dejaron los viajes? Bueno, ¿qué le dejó primero el contraste de la granja con el Uf, Colegio de México, por ejemplo? La vida en la granja debe haber sido una formación también, Sí, sí fue. no solo con respecto a los animales, No, sino a la respecto a sociedad, la ¿no? sociedad en la que vivía, eso es verdad, esa sí es una parte que luego me ha servido. El haber tenido que convivir, porque era una granja muy pequeñita, con los peones. No Claro. eran muchos, eran 2, en algún momento tenían que ser 3 peones, y vivían alrededor de mi granja. Entonces conocí la pobreza de primera mano todos los días. La sensación de que algo estaba mal, de Claro. que no era... Correcto. no era correcto, esa distancia material, física, entre una casa que no era particularmente, nunca la terminamos, la casa donde yo vivía, Sí, pero pero las otras casas de adobe o de tepetate, de un solo cuarto, en donde la comida se hacía usando mesotes porque no tenía ni siquiera estufa, todo olía a humo, la higiene muy precaria. La escuela de San Lucas de Petlacalco, que era donde yo estaba, tenía 2 cuartos, primero, segundo y tercero, cuarto, quinto y sexto, y un solo profesor o profesora, dependiendo del año. Ahí entendí. Y además trabajar los fines de semana y sobre todo las vacaciones, que era lo que realmente me gustaba, me envolvía, trabajar al lado de ellos y darme cuenta que no podía yo seguir el ritmo. Aprendí a valorarlos. Creo que algunos de mi medio en el que ahora me muevo no los valoran, porque nunca han tenido esa experiencia. no, y el contraste, claro, de primera mano, eso debe haber sido una formación que ahora, evidentemente, también después del Colegio de México, pues termina poniéndolo en el lugar donde se encuentra. Sí, y luego me fui a Chicago 3 años a la Universidad de ¿Qué Chicago. contrastes? Que fue otro contraste. Vivir en Estados Unidos en una universidad tan, pues de una calidad formidable, la Universidad de Chicago, y tener que competir con ellos en los años 60, en donde los estudiantes graduados estaban allí en buena medida para no ir a Vietnam. Claro. Entonces tenían que salir muy bien para no ser enrolados, y con esos personajes tener que competir con mi inglés bastante deplorable, fue angustioso el tener que competir con ellos. Así que era una atmósfera muy competitiva, pero la de Chicago fue llevada al extremo. Ya después, cuando fui a dar clase a Chicago, pensé, ahora me voy a vengar, pero
Ahora los voy a hacer sufrir No, a ahora los voy a todos. hacer sufrir a esos miserables. Porque bueno, hay que reconocer que su trabajo como catedrático es importante, muy importante. ¿Cuántas generaciones son ya? ¿Cuántos años tiene No tengo haciendo ni idea. cátedra? Yo creo que empecé Dando clases. a dar clase y no he parado. Mañana tengo que dar mi clase, aunque ya estoy jubilado, tengo que dar mi clase. Fue a fines de 1970, cuando regresé de la Universidad de Chicago y empecé a dar clase en el Colegio de México. Bueno, pues ya son 48 años casi. Sí, y luego dar clase, por ejemplo, en la Universidad de Texas, en Austin, en la Universidad de Columbia, en la Universidad de Washington, en el estado de Washington, en Stanford. He andado de la ¿Y seca a la cómo meca se acerca a los medios o por qué? Porque bueno, esta es la carrera académica. por accidente. Es una carrera brillante la que ha hecho en la Pues, academia. Si usted lo dice, espero que sea cierto. Pero Yo de no- pronto también en los medios. Entonces, Sí, ¿cómo fue eso? Fue una... Ya estando en esta casa, en la que estamos haciendo la entrevista, llegó un periodista. Me había conocido no sé por qué y decidió hacerme una entrevista como historiador exactamente pero eso fue hace muchos años, ¿eh? Y después de la entrevista me dijo, bueno, ¿y por qué no escribe usted para...? Yo estoy en un pequeño programa de radio en donde recibimos una cuartilla o dos cuartillas y las leemos en el programa. No, le dije eso, no sé cómo escribir para un público amplio. En mi medio, y todavía existe esa tendencia, sobre todo si uno es joven, entre más oscuro fuera uno mejor. Bueno, claro. Ya poniéndolo, exagerando, si yo no me entendía a mí mismo, estaba yo perfecto. Claro. Si ya me empezaba yo a entender que Sí. no estaba tan bien, y si ya me entendían dos o tres, Estaba haciendo esto muy simple. Muy básico. pero para un público. Pero algo me dijo que lo intentara. Y lo que me dijo es, el periodista se llama Joel Hernández Santiago. Mire, profesor, no lo van a oír muchos, porque esta estación no la oyen muchos. Años después me di cuenta que era Radio Educación en el 1060. Bueno, ok. Y dije, bueno, si no me van a oír y si hago el ridículo, pues... Pero un gran lugar. Pero era una manera de entrar a un mundo más activo, no al de mis alumnos Sino o mis colegas. Claro, no al público especializado, sino Y a un público. empezar a hacer política sin ser parte de un partido político o de una estructura política, sin estar en el gobierno, era hacer política con ideas. Y mi esposa años después me dijo, oye, qué buena idea, porque no pagaban casi nada. De allí cerraron el gobierno, la Secretaría de Gobernación entonces, al frente de Bartlett, cerró ese programa. Y se abrió la posibilidad de ir al Excelsior, donde me pagaban 50 pesos por artículo. Y no sabía yo ni cuándo me lo iban a publicar, ni en dónde, ni nada. Bienvenido a los medios. Pero me dijo mi esposo, no, ¿qué importa? Fíjate lo que nos estamos ahorrando. Eso fue revelador. Y tú estabas ya siendo carne de psiquiatra. Entonces, a la hora de escribir... ¿Qué haces catarsis? Y criticar al sistema, nos estamos ahorrando un dineral. Esos 50 pesos que te pagan. Maravilloso, son extra. Doctor, Son extras. ahora vamos a seguir platicando con el doctor Meyer. Vamos a un corte y regresamos.